Listo, chicos. Nuevamente ya estamos. Las disculpas del caso. Muy bien. Entonces, ¿me confirman todos, por favor, a través del chat que pueden ver mi pantalla? Todos en el chat escriben sí, 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 sí. Yo ya sé que pueden ver mi pantalla. Excelente. Listo, chicos. Entonces ya saben que si quieren saludos de cumpleaños, si quieren que estemos más cerca, ahí está mi nombre en la imagen, ya me pueden agregar al Facebook, no hay ningún problema, y yo me acuerdo de saludarlos, y obviamente de paso le digo a Miss Laura y a todo el mundo para poder saludarlos en el momento que sea. Yo sé que como ustedes son el grupo más pequeño, con ustedes vamos a estar mucho tiempo y vamos a tener un lazo mucho más amplio porque, bueno, son pequeñitos y van a llegar hasta tercero, cuarto y quinto, y espero que esta amistad que estamos creando sea una amistad que sea duradera en el tiempo. Ya me estoy trabando. Ya, ¿Duradera o duradera? duradera. Me trabo. Tengo un problema de léxico a veces. Ya, listo. Entonces, chicos, hoy día nos toca hablar acerca de la estructura atómica. Levanta la mano, ¿sí? Ponle un like o levanta la mano en el chat o en el emoticon para decirme, ¿ya ustedes han visto alguna vez estructura atómica en el colegio? ¿Sí o no? ¿Han visto alguna vez? No, sí, sí, perfecto, listo. Entonces, ¿qué es el átomo? Nosotros ya habíamos hablado hace algunos días, incluso un par de semanas, qué cosa es el átomo. ¿Alguien que me diga qué cosa es el átomo? Es la fase de la materia más pequeña y es indivisible. Excelente, sí. El átomo es lo más pequeño lo que se puede dividir la materia y que conserva las características de un elemento químico. Si yo hablo de, si tengo plata pura, está formada por átomos de plata. Si tengo oro puro, está formado por átomos de oro. Y si tengo de repente hierro puro, está formado por átomos de hierro. Entonces, el átomo es la mínima porción de materia a la que puede ser dividido un cuerpo. Y como ustedes mencionaron, ¿qué significaba la palabra átomo? ¿Qué significaba la palabra átomo? Significaba Sin división ni Indivisible. indivisión o indivisible. Hoy día vamos a ver que eso en realidad viene a ser un término que se mantiene por razones históricas, porque en realidad el átomo sí se puede dividir, tiene una estructura interna, ¿ya? Solamente que por mantener este concepto histórico, ¿ya? Es que se mantiene el nombre de átomo, pero en realidad el átomo sí se puede dividir, tiene una estructura interna y vamos a averiguar cuál es esa estructura interna. Te presento al átomo, ¿ya? El átomo viene a ser la mínima porción de materia que conserva las características de un elemento. Y si nosotros vemos más en el interior de un átomo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tiene dos zonas. Una parte central, que recibe el nombre de núcleo atómico, y una zona externa que se llama la nube electrónica. ¿Y por qué se le llama la nube electrónica? Porque en esa zona yo voy a encontrar a los electrones que se mueven de una manera muy desordenada. Y como están muy, muy desordenadas, pareciera como si hubiera una nube alrededor del núcleo atómico. Por esa razón recibe el nombre de nube electrónica. Profe, a mí me han enseñado que el átomo es como esta imagen que yo tengo acá, que son como electrones que están girando alrededor de una parte central, así como los planetas alrededor del Sol. Ya. Esa es una idea inicial que se le da al átomo, ¿ya? Es una idea inicial, pero no es del todo cierto, ¿ya? Porque en realidad tú no puedes decir que los electrones giran alrededor del núcleo atómico de esa manera. La realidad es que los electrones se encuentran moviéndose muy desordenadamente alrededor del núcleo en ciertas regiones de máxima probabilidad llamadas orbitales atómicos. Entonces, el átomo tiene dos zonas. ¿Cuáles son las dos zonas que tiene el átomo? La primera se llama núcleo y la segunda se llama nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿a quiénes vamos a encontrar, muchachos? ¿A quiénes encontramos en la nube electrónica? ¿A los electrones. electrones? ¿Quietos o en movimiento?
En movimiento. En movimiento. En movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. 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 ¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad? Es decir, ¿puedo expresarlo como si fueran girando de manera en círculos alrededor del núcleo? ¿Puedo hacer eso? No. No. En realidad se encuentran en regiones de máxima probabilidad. Y a esas regiones de máxima probabilidad se les llama orbitales atómicos. ¿Ya? Ahora, vayamos a la parte central. ¿Qué nombre recibe la parte central del átomo? Núcleo atómico. Núcleo atómico, perfecto, núcleo atómico. Y el núcleo atómico va a tener dos partículas principales. Una partícula que se llama protón, que tiene carga positiva, y una partícula que se llama neutrón y que no tiene carga. ¿Ya? El protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Entonces, como en el núcleo hay cargas positivas y el neutrón no tiene carga, te pregunto, el núcleo, ¿qué carga tendría? Positiva. Positiva, claro, porque lo único que le da carga al núcleo son los protones, porque los neutrones no tienen carga. Y fuera del núcleo, ¿la carga cómo sería? Negativa. Negativa, porque los electrones tienen carga negativas, ¿cierto? Entonces, el núcleo es la zona más pequeña del átomo, también es la zona más pesada del átomo. Los protones y los neutrones son las partículas más pesadas que tiene el átomo, y por eso toda la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. El núcleo atómico es muy pequeñito comparado con el tamaño del átomo. Es como si colocaras un alfiler dentro de un estadio. La cabecita del alfiler es el núcleo y todo el estadio es el átomo. Es muy pequeñito el núcleo y es en extremo gigantesco el átomo. Y sin embargo, en ese pequeño espacio es que se concentra casi toda la masa que tiene el átomo. Entonces, te hago la pregunta. Entonces es como energía comprimida, muy comprimida. Uy, sí, en la realidad es que sí. La realidad es que en el núcleo atómico las partículas se encuentran de una manera, hasta cierto punto, un equilibrio se le llama metaestable, ¿ya? Porque hay muchas fuerzas en el interior del núcleo porque tiene muchos protones. Y los protones, como son cargas positivas y cargas iguales, ¿qué pasa entre los protones, chicos? ¿Se atraen o se repelen? Cargas iguales, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Y cargas diferentes se traen. Se atraen. Entonces, en el núcleo, como hay muchas partículas de carga positiva, hay muchas fuerzas repulsivas. Pero el núcleo, todo el núcleo positivo, atrae a la nube electrónica porque tiene a los electrones que son de carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un equilibrio dentro del átomo. Entonces, volvamos a la idea del átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Quiero que todos participen. ¿Qué significa la palabra átomo? Indivisible. Indivisible o sin división. En realidad, ¿el átomo se puede dividir o no se puede dividir? No se puede. Sí se puede dividir. Sí se puede dividir. ¿En cuántas zonas? En dos. 2 Pero zonas. tengo una pregunta. Dime, Cristian. ¿El electrón está compuesto de algo más o ya no? Ajá, muy buena pregunta. Hazme esa misma pregunta cuando termine de hacer esta retroalimentación, ¿ya? Y ahí te la voy a contestar, si me olvido, ¿ya? Entonces me dijiste 2 zonas. La parte central, ¿cómo se llama del átomo? Núcleo atómico. Núcleo atómico. ¿El núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? La más pequeña. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? La Más más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? pesada. La más pesada. La más pesada, más pesada. ¿correcto? ¿Qué partículas hay dentro del núcleo atómico? El protón y el El neutrón. protón y el Los neutrón. protones y los neutrones. ¿Los protones tienen carga o no tienen carga? Sí tienen carga. ¿Cuál es la carga de los protones? Carga Positiva. Positiva. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No tienen carga. Los neutrones no tienen carga. Los neutrones son neutros, ¿correcto? ¿Todo el núcleo qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Tiene ambas. Positiva, ambas. ¿sí? El núcleo tiene carga positiva. Y no son únicamente los protones y los neutrones las únicas partículas del núcleo atómico. Hay muchas otras partículas, pero las principales son protones y neutrones. Ahora, fuera del núcleo atómico me dijiste que encontrábamos a los electrones.
Pregunta, ¿los electrones son partículas que están quietas o en movimiento? En movimiento. Movimiento, ¿ordenado o desordenado? Desordenados. En movimiento. Desordenado, correcto. ¿Es posible definir posición y velocidad del electrón? No. No. Los electrones se encuentran en regiones de máxima probabilidad llamados orbitales atómicos. Y todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. ¿La nube electrónica es la zona más grande o la más pequeña del átomo? La más grande. La más grande. Toda partícula, estas 3 partículas, protones, neutrones y electrones, se llaman partículas subatómicas fundamentales. Partículas subatómicas fundamentales. Protón, neutrón y electrón, ¿ya? Y las partículas que están dentro del núcleo, que son el protón y el neutrón, se llaman nucleones fundamentales. Nucleón, ¿ya? Te pregunto, ¿el protón es un nucleón, sí o no? Sí. Sí, Sí, porque está dentro del núcleo. ¿El neutrón es un nucleón, sí o no? Sí. 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 Sí, porque está dentro del núcleo. ¿El electrón es un nucleón, sí o no? No. No. No es un núcleo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos hace ver el átomo así en función macro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Cristian, es muy interesante tu pregunta, ¿ya? Si el electrón tiene una estructura interna, hasta la actualidad no se ha definido si en realidad el electrón tiene una estructura interna. Por eso, hasta el día de hoy, se considera que el electrón es una partícula elemental. Profe, ¿y qué significa elemental? Las partículas, Que está hecha de... las partículas elementales son aquellas que no tienen estructura interna, ¿ya? No tienen estructura interna. Por ejemplo, el electrón no tiene estructura interna, pero sí se sabe que los protones y los neutrones tienen partículas más pequeñitas. Por ejemplo, habrás escuchado la palabra quark en algún momento. Lo estoy poniendo en el chat. Quark. Uy, no me escriban en privado, porque si me escriben en privado, voy a terminar contestando en privado. A ver. Quark. ¿Han escuchado la palabra quark? ¿Nunca la han escuchado? La puse en el chat. No, ya. Los protones y los neutrones internamente están formados por esas partículas llamadas quark, que suena como el sonido de un pato, ¿no? Quark, 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 ¿no? Ya. Eso de ahí es lo que conforma a los protones y a los neutrones. Si ustedes tienen curiosidad, podrían revisar un poco en internet, porque todo el mundo te dice protones, neutrones y electrones. Y por ahora, chicos, para efectos de estar en el colegio, para efectos de examen de admisión, protones, neutrones y electrones. Pero si ustedes quieren saber un poco más, pueden investigar acerca de los quarks. Los quarks vienen a ser partículas que se encuentran dentro de las partículas fundamentales, como por ejemplo los protones, como por ejemplo los neutrones. Existen muchas otras partículas dentro del núcleo, pero las que definen las características del átomo son protones y neutrones. Por ejemplo, tú puedes encontrar algunas partículas como los mesones. Profe, nunca he escuchado de eso. Claro, porque es algo muy particular. Vas a tener que leer, investigar, si tienes curiosidad para hacerlo. Nosotros no nos queremos complicar la vida. Para nosotros, ¿cuáles son las partículas que tiene el átomo? Ayúdame. ¿Cuáles son las partículas que tiene el átomo? El protón, Electrón, protón y Electrón, neutrón. protón y neutrón. Electrón y electrón. ¿El Neutrón. protón qué carga tiene? Positivo. Positiva. ¿El electrón qué carga tiene? Negativo. Negativa. Negativo. ¿Y el neutrón tiene carga o no tiene carga? No tiene carga. Tiene carga. Pero aquí se me hizo una pregunta. Si el Dime, neutrón no tiene carga, ¿para qué sirve el neutrón? el neutrón le da peso al núcleo atómico. Por eso te digo, para poder entender al átomo, tú todavía está muy pequeñito, pero es el extremo curioso, ¿ya? Hay que leer una parte de la ciencia que se conoce con el nombre de química nuclear, ¿ya? ¿Han escuchado acerca de la radiactividad? Yo solo un poco, profe. ¿Sí? ¿Quién escuchó? ¿Alex? Yo, pero un poquito nomás. Ya, a ver, ¿qué idea se te viene por radioactividad? Una idea, no me digas qué cosa es. Lo primero que te... Yo no quiero que me des un concepto técnico, físico, científico, no. Radioactividad. Escucha radioactividad, ¿qué se te viene a la mente? Tiene que ver algo con los cables. Con los cables, ¿ya? ¿Alguien más tiene una idea? Lo que se te venga a la mente, ¿ah?
Yo no quiero nada científico. ¿Dice algo la palabra Fukushima? ¿Te dice algo la palabra Hiroshima? ¿Son bombas nucleares? Esa fue la bomba nuclear que tiró. Bombas nucleares. En ese lugar dice fue algo donde la se tiró una palabra- bomba nuclear. Nagasaki. Esa fue la segunda bomba que Bombas los nucleares, Estados Unidos bombas y Japón nucleares. en la Segunda Guerra ¿Te Mundial. dice algo la palabra Chernobyl? El desastre Es de la de ciudad radioactiva. Un momento, Claro. estamos hablando de cosas nucleares. ¿Has visto dónde trabaja Homero Simpson? En una planta nuclear planta que tiene nuclear. radioactividad. Claro, eso se te viene, o sea, se te puede venir a la mente. Yo no quiero que me des algo científico, profe. Homero Simpson trabaja en una química, en una planta nuclear, ¿no? Y muchas veces ves un círculo que tiene algo así como una ruedita de color negro. O si te hablo de Hiroshima, o te hablo de Nagasaki, se te viene a la mente las bombas atómicas. O si te hablo de Chernobyl, se te puede venir a la mente el desastre La nuclear ciudad radioactiva. en ese lugar del mundo, ¿no? Lo que ocurre, y para responder a tu pregunta, Cristian, es que los neutrones y los protones son partículas que le dan masa al núcleo atómico. ¿Te acuerdas que yo te dije que los protones son partículas positivas y qué pasa entre ellos? ¿Se atraen o se repelen? Se repele. Se repelen. Y si yo quiero evitar de que ellos se repelan, ¿qué podría hacer? Tratar de alejarlos, ¿cierto? Ajá. Sí, se me puede ocurrir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo tratar de alejar a los protones. ¿Y cómo alejo a los protones? Colocándole a los neutrones en el centro. No es del todo correcto, pero estoy tratando de hacerte entender la idea, ¿ya? Entonces, si yo tengo dos protones, protón y protón no se pueden ver, se repelen, porque son positivos. Entonces, para tratar de disminuir esa repulsión, ¿qué es lo que hago? Coloco neutrones en el centro. Pero conforme voy agregando neutrones, el núcleo se hace cada vez más pesado. Imagínate que tú colocaras bolas de boliche dentro de una bolsa de plástico muy delgadita. ¿Qué va a ocurrir en algún momento? Cuanto más bolas de boliche tú agregues, o bolas metálicas, tú agregues dentro de una bolsa de plástico muy delgadita. Se rompe. Se va a Se romper. rompe la bolsa. A romper. Eso mismo le pasa al núcleo atómico. Cuanto más partículas tiene en el interior el núcleo atómico, como por ejemplo protones y neutrones, el núcleo atómico se vuelve inestable. Y como se vuelve inestable, empieza a emitir esas partículas. Y esas partículas emitidas emiten la radioactividad. ¿Has escuchado rayos alfa, rayos beta y rayos gamma? ¿No? ¿Has visto Marvel? ¿Conoces No. al Hulk? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo el increíble Hulk llegó a ser increíble Hulk? Por rayos gamma, por una mutación. ¿Ah? Fue por una mutación en sí. Fue por una mutación. ¿Provocada por quién? ¿Por rayos? Gamma. X. Rayos gamma, claro. Él de alguna manera su cuerpo soportó los rayos gamma. O sea, profesor, yo también puedo convertirme en increíble Hulk. No, esos son cómics. ¿Ya? Si tú estás sometido a los rayos gamma, no va a pasar mucho tiempo y te vas a morir. Y si no te mueres, puedes generar algún tipo de cáncer, porque los rayos gamma son radiaciones muy nocivas para el ser humano. Y por esa razón, uno no puede estar sometido a ese tipo de radiación. En las historietas, en los cómics, este señor, ¿ya? Banner, de alguna manera logró sobrevivir al proceso, generó una mutación genética en el interior y se convirtió en el increíble Hulk. Pero esa es una radiación gamma y es parte de la radioactividad. Los cuerpos radioactivos emiten rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. ¿Por qué? Porque los núcleos son muy pesados y tienen que estabilizarse. Y cuando se estabilizan, emiten rayos alfa, rayos beta o rayos gamma. Esa es la idea de la radioactividad. Qué bueno que hayan preguntado porque eso da pie a que nosotros podamos, qué sé yo, poder ampliar la información. Nos queda poquito tiempo, si en algún momento se corta, volvemos a entrar nuevamente, ¿ya? La idea es que cuando yo me emociono, hablo y se corta la comunicación. Ya sabemos de eso por las clases anteriores, ¿ya? Pero entramos en la siguiente sesión. Chicos, entonces, entendido lo que es el átomo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Antiguamente se pensaba de que el átomo es como si fuera un sistema planetario en miniatura. Son las ideas más básicas que tenemos del átomo. ¿Cuál es el centro del sistema planetario? El sol.
El Sol. Sol. Y alrededor del Sol, ¿quiénes giran? Los Los planetas. planetas. Entonces, antiguamente se pensaba, o inicialmente se pensaba, que el átomo era similar. El centro, el Sol, es el núcleo, y los planetas girando alrededor del Sol vienen a ser los electrones girando alrededor del núcleo. Pero esas ideas han ido avanzando. Como les dijo su profesor de razonamiento verbal, ¿no? Hay mucho avance científico, hay mucho avance tecnológico, hay muchas cosas cambian. Y las ideas que debemos tener ahora es que el átomo en sí viene a ser un núcleo central rodeado de una nube electrónica, muy, muy desordenada, donde se encuentran los electrones, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Hagamos un recuento rapidito, ¿ya? El átomo tiene dos zonas, el núcleo atómico y la nube electrónica. En el núcleo atómico, ¿a quiénes encontramos? Protones, neutrones. ¿Son las únicas partículas del núcleo atómico, sí o no? No. No. Hay muchas otras partículas, pero las principales son protones y neutrones. El protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Y hay muchas otras partículas. Lo que tú mencionabas, Cristian, los nucleones están unidos por un tipo de fuerza llamada la fuerza nuclear fuerte, que ustedes lo pueden investigar bastante bien si desean. El núcleo atómico tiene casi toda la masa del átomo. Es la zona más pesada que tiene el átomo y también es la zona más pequeñita que tiene el átomo. ¿Qué carga tiene el núcleo atómico, chicos? ¿Qué carga tiene el núcleo atómico? El núcleo atómico tiene carga positiva. Positiva. Perfecto. Y en la nube electrónica encontramos obviamente a los electrones que tienen carga negativa. La carga negativa de la nube se compensa con la carga positiva y el átomo es neutro. En esta nube electrónica, la nube electrónica, como es la zona más grande, define el tamaño del átomo. Y los electrones se van a encontrar en una zona que se conoce con el nombre de orbital atómico. Estos vienen a ser los principios que rigen actualmente al átomo. Uno es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿correcto? Que dice que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón. ¿Han escuchado acerca del gato de Schrödinger? No. Sí, ¿Escuchado? que en un lugar está muerto y en otro vivo. O sea, todos por probabilidades. Excelente, claro, ¿sí? El gato de Schrödinger es que el gato lo meten en una caja, ¿cierto? Y el gato está sometido a un estrés porque le ponen en el interior un ácido muy fuerte, escuchas un grito desgarrador del gato y luego no escuchas absolutamente nada, ningún movimiento ni nada. Entonces la pregunta es si el gato está vivo o el gato está muerto. Y de acuerdo a este principio de incertidumbre, el gato en realidad está vivo y está muerto. La única manera de poder saber qué es lo que pasa o qué le ha pasado al gato, ¿cuál sería? Ayúdenme. Levantar la cajita. Abrir la caja, ¿cierto? Entonces, si es tan complicado definirlo para un gato, imagínate que quieras saberlo para un átomo que es en extremo pequeñito. Por eso, el principio de incertidumbre rige el modelo atómico actual, ¿correcto? Y si no es posible definir la ubicación del electrón, lo que sí puedes hacer es definir una región de máxima probabilidad que recibe el nombre de orbital atómico o REMPE, y ahí encontraremos como máximo 2 electrones, ¿de acuerdo? Esos son los principios que rige al modelo atómico actual, ¿ya? Ahora, hablemos un poco acerca de las partículas. Mira, ve, estas son las 3 partículas fundamentales: neutrones, protones y electrones. ¿Quién es un poquitito más pesado? Un poquitito más pesado es el neutrón. El protón es un poquitito más ligero, solamente un poquito más ligero. Pero el electrón es en extremo pequeñito, muy chiquitito y muy ligero, ¿sí? La masa del protón es aproximadamente 1836 veces la masa del electrón, lo que significa que si un electrón pesara 1 kilogramo, un protón pesaría 1836 kilogramos, chicos. Imagínate que un